¿Qué puedes hacer para bloquear los ataques del deseo? El deseo mora en los sentidos, la mente y el intelecto. Mediante ellos engaña el conocimiento del alma encarnada. En los dos versos anteriores del Gita, Krishna había explicado a Arjuna que el conocimiento es envuelto por el eterno enemigo del hombre, el deseo, Kama. En el verso 40 del capítulo sobre el Karma Yoga del Bhagavad Gita, le explicará en dónde reside el deseo. Y os leo. El deseo, Kama, mora en los sentidos, la mente y el intelecto. Mediante ellos se engaña el conocimiento del alma encarnada, es decir, del alma, de nuestro verdadero yo. La explicación de Krishna es tajante. El deseo está en los sentidos, la mente y el intelecto. Y mediante ellos el hombre es engañado. Un empresario tiene que conocer a su enemigo, es decir, a la competencia. Tiene que saber cómo actúa, qué fortalezas tiene y desde dónde puede atacarnos. Un capitán que defienda una fortaleza tiene que conocer las fuerzas de sus enemigos, así como los puntos débiles desde donde puedan atacar. De igual forma, el hombre que quiera derrotar al deseo tiene que conocer las fortalezas de Kama y desde dónde nos puede atacar. Krishna nos lo explica muy bien. El deseo nos puede atacar tanto desde nuestros sentidos como desde nuestra mente e incluso desde nuestro intelecto. Cuando el deseo domina estos puntos de ataque, el velo cae sobre el alma del hombre y le convierte en ignorante y le apega a su cuerpo y al mundo material. Y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para bloquear estos ataques del deseo? La respuesta es, en teoría, sencilla. Primero, pon tus sentidos bajo tu propio control, es decir, el autocontrol. Sé tú quien los domines y no ellos quienes te domines a ti. Así podrás expulsar el deseo y lograr que tu mente vuelva a ser pura. Y sólo así tu intelecto, el buddhi, podrá discriminar entre lo irreal y lo real, tal y como dice el Shanti Mantra. Actuando así, el hombre va debilitando lentamente a su gran enemigo hasta aniquilarlo. Swami Vivekananda expresó así este verso en uno de sus discursos, yo os leo. Y decía, cuidado Arjuna, la lujuria y la ira son los grandes enemigos. Estas deben ser controladas. Estas cubren el conocimiento incluso de aquellos que son sabios. Este fuego de la lujuria es inextinguible. Su ubicación está en los órganos de los sentidos y en la mente. Él sí mismo no desea nada. Y también os quería leer un comentario de Swami Vivekananda sobre este verso y dice, bajo el dominio de la lujuria, los objetos de los sentidos son deseados por los sentidos. Los sentidos encaprichan la mente engaña al intelecto y el intelecto pierde sus poderes discriminativos. Cuando el intelecto se nubla, el hombre se engaña para convertirse en un esclavo de la lujuria y hará cualquier cosa para saciarla. Estos instrumentos, los sentidos, la mente y el intelecto, no son malos en sí mismos. Nos fueron dados con el propósito de lograr la realización de Dios, pero hemos permitido que la lujuria en sus muchas formas los asediara. Ahora tenemos que usar los mismos sentidos, mente e intelecto, para elevarnos. Interesantes reflexiones, ¿verdad? Y en los siguientes versos Krishna nos irá ampliando sus explicaciones para vencer el deseo. Muchas gracias, Om Namaste.